Buenas tardes. Yo debería estar ahí, pero mi coche no ha querido o no ha podido, el pobre. Así que no estoy ahí, estoy aquí. Pero bueno, voy a intentar estar ahí de alguna manera, ¿vale? Mi idea era hablar de la ganadería y de la importancia que tuvo en la conformación de las nuevas sociedades americanas, desde el sur hasta el norte del continente, y quiénes fueron los responsables de crear esa forma de vida que exportamos tras el descubrimiento. Vamos a buscar los orígenes de los cowboys de las películas estadounidenses, que a su vez son hermanos de los gauchos argentinos, los llaneros colombianos y venezolanos, los guasos chilenos, los chalanes peruanos, los chagras ecuatorianos, los vaqueros, rancheros o charros mexicanos. Todos ellos son hijos de los pastores trashumantes y de los ganaderos castellanos, extremeños y andaluces especialmente. Y es que el ganado, tal y como lo conocemos, no existiría si el hombre no lo hubiera fabricado. La ganadería es el resultado de milenios de trabajo humano, de caza, observación, seguimiento, aislamiento de los animales más dóciles, cruces y selección de los ejemplares más sanos, desdolidos, adaptados a las condiciones climatológicas y más rentables desde el punto de vista de la producción cárnica, láctea, lanar, de huevos o de lo que quisiéramos aprovechar. Esa técnica ganadera, producto del trabajo milenario de diferentes razas de homínidos, tribus y pueblos, de tantas y tantas generaciones de iletrados, paletos y gañanes, es lo que ha conformado nuestra dieta, nuestro ecosistema, nuestra forma de vida y el mundo en el que vivimos. Y es además uno de los mayores y más importantes legados que le hizo España a América y que contribuyó a acabar definitivamente con las costumbres antropófagas. A continuación intentaré resumir lo mucho que nos costó fabricar lo que alegremente exportamos. Punto 1. Caza y transhumancia desde el Paleolítico. Yacimientos arqueológicos de los neandertales a los sapiens. Lo que estamos viendo en esa foto es una representación de un équido grabado mediante piqueteado sobre una roca a la orilla del río Águeda, en la provincia de Salamanca, cerca de Portugal. Otras figuras zoomorfas inventariadas en el mismo yacimiento fueron uros, una especie de toros extintos, ciervos y cabras, y otras figuras que aparecían menos frecuentemente, como renos, rinocerontes lanudos o bisontes, especies hoy extinguidas en estas latitudes, que por eso nos datan estos grabados en el Paleolítico. También hay otros signos abstractos cuyo significado desconocemos y alguna figura antropomorfa también. En tan solo 1 kilómetro de este yacimiento a la orilla del río se han catalogado más de 500 grabados del Paleolítico superior de diferentes periodos que van desde hace 20.000 años hasta otros más modernos, entre 17.000 y 9.000 años, en 96 paneles. Cerca de este yacimiento, a unos 60 kilómetros, ya al otro lado, no, bueno, a unos 60 kilómetros está otro yacimiento también en el Arroyo de las Almas, que también tiene grabados bastante parecidos. Y al otro lado de la frontera, en el yacimiento del Valle del Coac, también otro afluente del Duero, ese yacimiento es especialmente interesante porque se han encontrado pruebas de ocupación estable por parte del hombre neandertal, que ocupó la zona antes de la llegada del Homo sapiens. Las excavaciones realizadas en el Salto do Boi, se centraron en un corte de 5 metros de profundidad, que fueron localizados numerosos vestigios neandertales que tendrán una antigüedad de al menos 80.000 o 90.000 años. La excelente conservación estratificada ha facilitado según ha facilitado a los arqueólogos investigar la evolución de los restos e identificar piedras que, según los investigadores, demuestran la relación de los neandertales con el fuego. Han encontrado pizarras que presuponen relacionadas con el uso del fuego por los neandertales, o bien como soportes para trocear piezas de caza, platos, o recipientes para colocar la carne en la hoguera. O sea que
tenemos pruebas de que los neandertales hacían barbacoas en la frontera entre Salamanca y Portugal y que en esos mismos sitios en los que vivían, después los sapiens se asentaron posteriormente y se dedicaron también, además de hacer barbacoas, a hacer grabados de la fauna que habitaba por la zona o que pasaba por allí. Y ellos, los sapiens, se sabe que aprovechaban el vado natural del río Águeda para llevar a cabo expediciones de caza. Entonces, cabe preguntarnos qué finalidad tenían esos grabados. Si lo que hacían cuando pintaron ese caballo que estaba ahí, estaban señalando quizás una zona de paso trashumante de esas especies, estaban delimitando quizás cotos de caza. Y también nos preguntamos si estos grabados serían los antecesores de los berracos. Ahora explicaremos qué son los berracos. Lo que no aparece en estos grabados son ovejas, porque las ovejas sí que llegaron a la península hace unos 9.000 años. No, perdón, hace unos 8.000 años. Y estos grabados, los más modernos, son de hace 9.000. Entonces, ovejas no aparecen ahí. Eso sí, sabemos que hace como 8.000 llegaron en las ovejas y hace como 4.000 ya tenemos claro que había pastoreo y trashumancia regular de rebaños de cabras y ovejas en la meseta de norte a sur. Además de los grabados, tan solo en la provincia de Salamanca hay unos 80 dólmenes inventariados, repartidos principalmente en las vegas húmedas, encharcamientos y fuentes naturales que no se secan en verano. Y también hay restos de cultura megalítica, menires, cámaras megalíticas sin túmulo, enterramientos megalíticos y tumbas antropomorfas excavadas en piedra. Cabe preguntarse también, igual que hicimos con los grabados, qué finalidad tenían esas estructuras megalíticas en una zona habitada por pueblos nómadas pastoriles que fueron marcando cañadas, veredas y cordeles que posteriormente servirían para trazar sobre ellos algunas calzadas romanas. Quizás estas rudimentarias señalizaciones servían para marcar el rastro de los primeros trashumantes que los primeros trashumantes debían seguir para no salirse de las rutas. Quizás estaban señalizando zonas propicias para asentamientos temporales o quizás señalizaban fuentes, manantiales o cementerios. Pues no lo sabemos. Pero nos van dejando pistas todos estos pueblos de que su actividad era ganadera y que los animales que había en aquella época no son exactamente los mismos que nos han llegado a nuestra época y que la selección que hicieron ellos es lo que ha conformado el ganado que tenemos ahora y ha conformado, por tanto, nuestra forma de vida. Estas primitivas comunidades humanas, además de cazar y pastorear, también cultivaban algunos cereales, recogían y acumulaban alimentos para consumirlos en temporadas de escasez y mantenían relaciones comerciales, lo que explicaría la presencia de adornos de conchas del Mediterráneo y sílex del Tajo en algunos enterramientos. Se sabe que también acumulaban sal, o sea que también les llegaba por comercio. Lo que no sabemos es si en aquel momento ya salaban jamones. Eso nos quedamos con la duda. Como vemos al principio, digamos que eran los animales los que transhumaban a los humanos, porque los humanos seguían a los animales para poder cazarlos. Los animales seguían, digamos, sus rutas transhumantes naturales y los humanos iban detrás de ellos. Milenios después, una vez domesticamos algunas especies, cruzando diferentes razas y conseguimos crear el ganado, pues empezó a ser al revés, ¿no? Eran los humanos los que pastoreaban a los animales en las mismas rutas trashumantes que los propios animales habían definido siglos antes. Bueno, definimos trashumancia, por si alguien no sabe. Trashumancia es una forma de actividad ganadera extensiva que consiste en el desplazamiento
estacional del ganado para aprovechar de forma alternativa los diversos pastizales en el momento óptimo de su producción, en función de las características físicas y climáticas del terreno. En nuestro caso, los invernaderos son las dehesas, salmantinas y extremeñas, y los agostaderos son las montañas de León, Asturias o Soria, depende de la cañada, ¿no? Hay muchas cañadas, son como las autovías de la transhumancia, entonces dependiendo de la cañada, pues desemboca, tiene el agostadero, pues en unas zonas u otras, siempre los agostaderos están al norte y siempre los invernaderos están al sur. Em, Tradicionalmente y en parte debido, en gran parte debido a la escasez de datos sobre la economía del pastoreo prehistórico, la historiografía sobre la transhumancia empieza a partir de la Edad Media, a raíz de la reconquista cristiana de los pastos del suroeste, con alguna referencia a los antecedentes visigodos y a las antiguas prácticas ganaderas de las tribus íberas que quedaron reflejadas hace más de 2500 años en los textos griegos y posteriormente en las crónicas romanas. La arqueología nos señala la trascendencia del ganado en los pueblos prerromanos de la Iberia profunda, en particular en las tribus de la meseta. Para los betones significó su sector económico más característico y para los baceos también supuso una importante fuente de riqueza, aunque subordinada en gran medida a la actividad agrícola. Vemos aquí que los betones ocupan esta parte, la ocupan pues la provincia de lo que ahora sería la provincia de Ávila y Salamanca, algunas zonas de Cáceres, Toledo y Zamora y una región de Portugal que se llama Trás-os-Montes. Los betones hablaban la misma lengua indoeuropea protocéltica que las tribus de Galicia y Asturias y los lusitanos, con los cuales comparten además un repertorio de teónimos muy característicos. En su cosmología religiosa incluían al dios lobo como figura religiosa dominante. Como decimos, se asentaron en el siglo V a.C. entre los ríos Duero y Tajo, y su cultura se caracterizó por su carácter guerrero, ecuestre y ganadero. Ecuestre y ganadero, repito. El caballo ibérico, que era esencial para las tribus betonas, ya en el siglo IV antes de Cristo, era elogiado por los griegos, Aristóteles y otros historiadores posteriores como Plinio o Vigilio, y los betones utilizaban el caballo para el pastoreo del ganado vacuno y porcino. Era tal su fama como valientes guerreros y habilidosos jinetes que Julio César, tras la conquista de España, de Iberia, creó unidades de caballería compuestas por algunos de estos afamados jinetes y guerreros bretones, que llegó a ser una de las unidades más importantes en la Guerra de Britania. El vestigio más relevante que nos dejaron los betones son los berracos, figuras totémicas zoomorfas talladas en granito con formas de toro, cerdo o jabalí, inspiradas en modelos ibéricos anteriores. Em, Hay varias teorías sobre su significado, pues podría ser protección mágica de prados, indicador de prosperidad, señalando la riqueza en el agua y la fertilidad de determinados pastos, quizás demarcación de territorios comunales, marcas territoriales como territorio betón, esculturas religiosas o funerarias, quizás elemento decorativo en zonas de mercados y asambleas concejiles. En cualquier caso, lo que está claro es que los berracos se mantuvieron como símbolo de los betones tras la conquista romana, llegando a ser utilizados hasta bien entrado el siglo II después de Cristo como signo de identidad propia de este pueblo y sus descendientes ya romanizados. Así lo atestiguan diferentes ejemplares de carácter funerario ya en época romana, e incluso más tarde,
Y también lo atestigua la elección en 1468 del Cerro de Guisando para que fueran los toros de Guisando, los que vemos en la imagen, unos berracos betones, los testigos del tratado entre Enrique IV y la que posteriormente se convirtió en la reina Isabel de Castilla. Producto de esa actividad ganadera de los betones y de sus antecedentes y de sus antecesores es la dehesa, que es un ecosistema creado por el hombre. Lo que estamos viendo en la fotografía es una dehesa. Si no existiera la ganadería, no habría dehesas, habría bosque bajo Mediterráneo. Y tampoco existirían los pastos de montaña si no existiera la ganadería. Existiría el bosque montano. Llamamos transhumancia a los desplazamientos entre regiones distantes que se hacían en las estaciones extremas, en invierno y en verano, siendo las dehesas de Extremadura, Salamanca y Zamora los invernaderos y los pastos del norte los agostaderos de verano. También en las estaciones templadas, en otoño y en primavera, había desplazamientos transterminantes entre las mesetas o el fondo de los valles hacia los pastos de altura para no sobreexplotar las dehesas. El trazado de las antiguas vías pecuarias coincide en buena medida con las rutas migratorias que de manera natural seguían las grandes manadas de herbívoros peninsulares antes de su domesticación, como hemos dicho. Y esa transhumancia favorece la biodiversidad gracias al transporte de semillas. Aquí habría muchas más cosas que decir, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Vale. Las vías pecuarias y su, y su, y su sistema jurídico, digamos. Antes ya o sea, con anterioridad a la creación del honrado Concejo de la Mesta de Pastores, en 1270, por Alfonso X el Sabio, ya los ganaderos se reunían en asambleas o concejos llamados mestas. Mesta viene de mixta, de mezcla, y se llamaban así porque se juntaban los ganaderos de vacuno, de caprino, de porcino y de ovino. Por eso se llamaba mesta, porque era de todo tipo de ganaderos. Se juntaban en diversas localidades 2 o 3 veces al año con el fin de tratar los negocios concernientes a sus ganados o al gobierno económico, o para distinguir también y separar a los mestrencos, mesteños o mostrencos, o sea, los animales sin dueño conocido, que se pudiesen haber mezclado en los diferentes rebaños de cada uno, ¿vale? Consecuencia de esta actividad ganadera es el sistema jurídico de la propiedad comunal de los pastos, gestionada por los concejos. Los pastizales han sido desde antiguo propiedad de los pueblos y gestionados a veces de forma mancomunada. Una parte como bienes comunales de aprovechamiento libre y gratuito, aunque perfectamente normativizado, por parte de los propios vecinos, y otras como bienes propios, normalmente destinados a ser arrendados a estos ganaderos transhumantes. Los beneficios de esos arrendamientos permitían a los pueblos arreglar caminos y regadíos, pagar al médico, al maestro, a hacer molinos, en general mantener y mejorar las infraestructuras de la zona. Este sistema de aprovechamiento colectivo, en el que todas las decisiones importantes se adoptaban en concejo, contribuyeron a cohesionar las comunidades rurales, pero también a abrirlas al exterior a través del continuo trasiego de ganado y de pastores procedentes de otras regiones. Con el paso del tiempo, las áreas atravesadas por la misma cañada terminaron compartiendo numerosos elementos, desde modos de vida, gastronomía, lenguaje e incluso arquitectura popular, o algunas soluciones en la arquitectura popular. El honrado Concejo de la Mesta de Pastores es ella, o sea, digamos, lo que es la Mesta, con toda su legislación, fue creada en 1273 por Alfonso X el Sabio, aunque la legislación se fue creando en los siguientes años, creo que hasta 1300 y pico no está la legislación completa.
reunió en asamblea a todos los pastores de Castilla y de León. El leitmotiv de la creación de la mesta, aquí ya sí, era la producción y exportación de lana merina, una oveja endémica de España desarrollada antes y durante la época del Imperio Romano, que proporcionaba y proporciona aún hoy la lana de mejor calidad, imprescindible para la industria textil de la época. A finales del siglo XIII, la fina lana castellana empieza a aparecer en los puertos de Inglaterra, Francia, Flandes y Florencia, procedente de los puertos de la costa del Cantábrico. La lana merina fue el único producto español que se cotizó en la bolsa de Ámsterdam y el que remitió más divisas al reino. Para proteger el monopolio, la exportación de ovejas merinas estaba prohibida y penada con muerte. Las decisiones dentro del Consejo de la Mesta se adoptaban por votación, si bien existía un órgano de gobierno encabezado por el alcalde entregador mayor designado por el propio monarca. La Mesta tenía a su servicio administradores, procuradores, contadores, receptores, gestores y juristas para gestionar las cuestiones legales, administrativas y sindicales relativas a las cañadas reales, tales como las negociaciones con los agricultores con respecto a los derechos de paso de los rebaños por los terrenos de siembra, el ancho de los caminos de la cañada, el precio de venta de la lana, los impuestos a pagar a la corona, las diferentes categorías laborales, los sueldos de los pastores, la forma de pago. El rey otorgó a los pastores de la Mesta importantes privilegios, como la exención del servicio militar o derechos de paso y pastoreo. Su creación intentaba evitar conflictos entre los agricultores y ganaderos, ya que estos últimos atravesaban con sus rebaños las tierras de los agricultores 2 veces al año, produciendo daños a los cultivos. Esto se subsanó construyendo unos itinerarios concretos. Los de mayor importancia se llamaban cañadas. Y las más usadas por los ganaderos eran las cañadas reales. Y vamos a ver cuáles eran el mapa de las cañadas reales. Aquí estamos viendo las vías pecuarias, en particular tenemos las cañadas 1, 2, 3 y 4, que son las cañadas que agostan en Asturias, León y Sanabria. Serían la cañada real zamorana, la Vía de la Plata o la Cañada Real de la Plata, la leonesa occidental y la leonesa oriental. Después tenemos la 5, la 6, la 7 y la 8, que son las cañadas que agostan en Burgos, La Rioja y Soria. Serían la segoviana, la galiana o riojana y la soriana oriental y occidental. Y después tenemos las cañadas reales que agostan en Cuenca, que serían la conquense y la del Reino de Valencia. Aquí, como vemos, tenemos las cañadas reales, en este caso superpuestas sobre un mapa genético. Yo simplemente lo dejo ahí, a ver qué os parece, porque yo sí que veo que las cañadas reales que desembocan que agostan en Asturias, León y Sanabria, están en la zona roja. Las cañadas reales que agostan en Burgos, en Rioja y en La Rioja y en Soria, bueno, parten de la zona roja y van hacia zonas grises, pero precisamente las zonas que cruzan unas y otras están más cercanas, las zonas rojas y las zonas grises. Y, en fin, el resto de cañadas o de vías pecuarias precisamente están dentro de cada zona genética. O sea, es como si las zonas genéticas estuvieran interconectadas con las cañadas trashumantes y con las rutas trashumantes, lo cual es lógico. También yo creo que porque se ha dicho mucho que las zonas genéticas dependían de la Reconquista, pero es que la Reconquista se hizo por las cañadas, por las rutas trashumantes.
Así que bueno, yo lo dejo ahí, sin más. No tengo ni idea de esto, entonces quizás a alguien le pueda valer esta idea y la pueda defender mejor de lo que yo soy capaz de defenderla. Bueno, ya dijimos antes que exportar parejas de merinas vivas estaba castigado con pena de muerte. Pero en 1700 llega al poder Felipe V, el primer rey Borbón. Y una de las primeras cosas que hace es regalar cientos de parejas de merinas a su abuelo Luis XIV, rey de Francia. En muy pocos años, esta oveja se extiende por toda Francia y Reino Unido y de allí pasa a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, perdiendo España el monopolio y una fuente de ingresos incalculable. Felipe V sabía lo que hacía, pues su intención fue debilitar a un poderoso concejo de la Mesta que miraba con recelo a la nueva casa real en España por ser francesa. Después de muchos ataques de los Borbones, de los Ilustrados y de los liberales, la Mesta fue abolida en 1836 y sus consecuencias fueron catastróficas para todos los pueblos por los que pasaba, porque aparte de perder un montón de dinero, claro, porque eh, ya no recibían alquileres, digamos, o rentas por esos pastos, fueron perdiendo capacidad de decisión y de control sobre sus montes. De esa tradición ganadera que se pierde en la noche de los tiempos, heredero de los Betones y de sus antecesores, desciende el charro salmantino, que en la zona de lo que hoy es la provincia de Salamanca sigue pastoreando vacas y cerdos a caballo y lo hace desde al menos la Edad de Hierro. Y del charro salmantino nace el charro mexicano. Vemos aquí a dos hombres con el traje típico de charro salmantino, el fajín, la chaqueta corta, los adornos en el peto, los pantalones ajustados y unas botas, que aquí no se ven mucho, sí, aquí ya se ven más, unas botas de cuero para montar a caballo. Aquí vemos un charro pintado por Sorolla. Aquí vemos dos parejas de charros a caballo, em, hombres y mujeres. Como podemos ver también, vemos que las mujeres llevan los rodetes íberos, los moños estos laterales, que son muy propios de muchos de los trajes regionales y de los, más bien, de peinados regionales. Un poco la dama de Elche también tenía ese tipo de rodetes. Y aquí vemos un charro mexicano, con el típico sombrero de charro mexicano, mucho más, con una ala mucho más ancha que el salmantino, la chaqueta corta, igualmente adornada, el fajín, tonos oscuros y el pantalón oscuro. Los charros mexicanos no tienen el pantalón por debajo de la rodilla, sino que lo tienen hasta el tobillo, y las botas sí que son muy parecidas. La definición de charro es complicada porque aunque hoy entendemos por charro aldeano de Salamanca, en 1729 se publica en Salamanca un diccionario hispano-latino, latinus, en el que aparece la palabra charro y lo describe como sordidae conditionis homuncio, o sea, hombrecillo de humilde condición. También el Diccionario de Autoridades de 1729 definía charro como persona poco culta, nada pulida, criada en un lugar de poca policía. Em, es verdad que charro, por lo visto la palabra charro no ha existido siempre. Pero sí la palabra sí ha existido. Lo que no ha existido es el concepto que tenemos hoy de charro, tal y como lo entendemos hoy. Porque más bien me da la impresión de que charro se entendía como hombre de campo,
palurdo, paleto, lo que hoy llamaríamos un gañán. Pero es que los ganaderos siempre se les ha considerado unos gañanes. Con lo cual, bueno, pues vaya usted a saber. En cualquier caso, hoy en día sí que se considera que Charro es un aldeano de Salamanca, dice la RAE, especialmente de la región que comprende Alba, Betigudino, Ciudad Rodrigo y Ledesma. ¿Por qué? ¿Por qué esas zonas y no otras? Porque Salamanca no es toda llana, Salamanca no es toda dehesa, Salamanca tiene bastante sierra. Y en cambio, el serrano no es charro, el serrano es serrano, no es charro. Y el charro es el que está en la dehesa con el ganado y la garrocha. O sea, es el habitante de las zonas más llanas de Salamanca, que son las zonas de las dehesas. Entonces, de ahí hay otra cosa que quiero deciros, que la etimología de charro, según la RAE, tiene su origen en el vocablo vasco char, que significa defectuoso, débil o pequeño. Yo no entiendo por qué tiene que ver con el vasco, porque aquí vascos tampoco ni hubo mucha inmigración vasca ni nada, o sea, en la Reconquista, quiero decir, no es que se repoblara con vascos esta zona. Entonces, que se recurra al vasco para la etimología de charro me parece un poco, la verdad, traído por los pelos. Yo me iría más, ya que hemos dicho que los vascos, o sea, perdón, que los betones compartían con los gallegos y con los lusitanos lenguas protocélticas, yo me iría más bien al significado cha, que en gallego, bueno, aparte de que chan es suelo en gallego, cha es llano. De hecho, hay una comarca en Galicia que se llama Terrachá, que es la zona más llana de Galicia. Entonces, si cha es llano y charros son los que están en las zonas llanas de Salamanca, porque los serranos no son charros, entonces me parece más lógico recurrir buscar la etimología en el cha gallego que no en el char vasco. Pero bueno, en fin, yo no soy filóloga. A ver si alguien más aquí me recoge el guante. El caso es que, bueno, ya a finales del siglo XVII, XVIII, con la palabra charro se comienza a designar a los jinetes que utilizando picas o garrochas conducían el ganado y que en la provincia de Salamanca los hubo muy hábiles y numerosos. También decir que, bueno, ya lo hemos visto antes, el traje de charro salmantino es evidentemente un traje de jinete. También, evidentemente, sabemos que en México le llaman charro al jinete o caballista que viste traje especial compuesto por chaqueta corta, camisa blanca y sombrero de ala ancha y alta copa cónica con pantalón ajustado para los hombres y falda larga para las mujeres. Aquí también los pantalones de los hombres son ajustados, aunque son por debajo de la rodilla. Em, Otra coincidencia es Guaso. Guaso, que son los ecuatorianos, creo. No, los chilenos, los chilenos. Los guasos son los jinetes o vaqueros chilenos. Pero guaso también se entiende como gañán, palurdo, paleto. Y ya cruzamos el charco. Cuando los españoles llegaron a América, las fuentes de proteínas eran escasas, pero existentes. Había perros, se criaban perros para comer, había llamas, alpacas, vicuñas, guanacos en los Andes, todos camélidos en los Andes, en la Patagonia y en Tierra de Fuego. Había cuis, que aún se sigue comiendo mucho, una especie de conejillos de Indias, originarios de los Andes. Y también había venados, pecaris, jabalís, vizcacha, conejo, patos, tórtolas y pavos. Se llaman guajalotes allí. Nosotros fuimos los que llevamos, evidentemente, las vacas y todo el demás ganado. Las vacas era lo más complicado de llevar, porque, a ver, en un barco una vaca brava, porque además en aquella época eran más bravas las vacas. Pues entonces lo que se llevaban eran terneros, pero no siempre llegaban vivos. Por eso lo que más se transportaba eran cerdos y ovejas.
pero ya en el segundo viaje de Colón, en 1493, se llevaron algunos terneros, junto con 20 caballos y 5 yeguas. En Se quedaron en la isla de la Española y en 1524 se asentó en lo que hoy es Colombia la, la primera gran explotación de ganado vacuno en tierra firme, con vacas procedentes de la Española, como hemos dicho. Desde entonces, el ganado vacuno, junto con el caballo, fue el animal que en mayor grado contribuyó a moldear la nueva civilización americana y a dar estabilidad a la nueva sociedad. Em, el vacuno, con sus productos, manufacturas, insumos y servicios requeridos, está ligado indiscutiblemente a América. Su colonización, su economía, el trabajo familiar en torno a su producción, su comercio, su nutrición y su industria han dependido en gran parte de la explotación del vacuno. Después de Colombia se establecieron explotaciones ganaderas en el resto del continente, aprovechando las grandes llanuras de pasto. Precisamente ese ecosistema propició el asentamiento de españoles en las tierras conquistadas mediante el establecimiento de ganaderías que ofrecían alimento y sustento a los que se afincaban en el Nuevo Mundo. Por eso muchos de los conquistadores eran extremeños, porque en Extremadura la ganadería trashumante era una forma de vida desde hacía años. Además de las explotaciones ganaderas oficiales, las reses y caballos cimarrones o mesteños, asilvestrados, servían para que los indígenas formaran sus propios rebaños, adoptando así una forma de vida y una dieta completamente ajena a lo que habían seguido sus antepasados y mucha más cercana a la que habían tenido los españoles peninsulares. América cambió bruscamente desde el momento en el que los españoles llevamos caballos y vacas y con ellos la cultura ganadera. México dominó y aprovechó esta gran oportunidad y se crearon grandes ranchos que supusieron una gran fuente de riqueza que heredaron sobre todo los tejanos. La publicidad de Hollywood nos ha hecho olvidar su verdadero origen, convirtiendo a los cowboys en un símbolo de identidad de los Estados Unidos que ha difundido su imagen en todo el mundo a través de películas, libros y música. El término cowboy deriva del español vaquero, que significa hombre de vacas, cowboy, y los cowboys se han hecho famosos en el oeste de los Estados Unidos y se han convertido en un símbolo de identidad de los Estados Unidos. Pocas veces, o sea, pocas imágenes se consideran más genuinamente americanas que la de John Wayne a lomos de un caballo, recorriendo las llanuras del oeste americano. Con el tiempo se convirtieron los cowboys en un icono de la cultura estadounidense y su imagen se ha difundido en todo el mundo a través de películas, libros y música. Sin embargo, esa estampa popularizada gracias a Hollywood procede de la huella que los españoles dejaron en Estados Unidos a lo largo de más de 300 años. Sin los caballos y las vacas que los españoles llevamos a América, esas escenas no se habrían dado nunca. Y lo mismo se podría decir de los gauchos de la Pampa, de los llaneros de Venezuela y Colombia, y que también podemos decir que los cowboys, sin ese nombre, ya estaban allí cuando llegaron los ingleses en los barcos. Los vaqueros adquirieron sus habilidades y técnicas de los rancheros mexicanos, quienes habían estado trabajando con ganado durante siglos y desarrollaron habilidades especializadas como montar a caballo, arrear ganado, marcar ganado, arreglar cercas. Ellos eran los encargados de manejar el ganado de las grandes llanuras del oeste americano en ranchos y las rutas de transporte. Fuimos los españoles los primeros en montar ranchos en México y más tarde en Norteamérica. Los hispanos organizaron los primeros rodeos, los primeros traslados masivos de reses, etc. Y como recuerdo de ello, la charrería es el deporte nacional en México. Desde allí llevaron sus conocimientos de la cultura del caballo a Norteamérica. Es curioso también que el adjetivo mesteño acabará derivando en el anglicismo mustang. En España, como dijimos ya antes, los animales mesteños eran los que se quedaban sin dueño y que en Castilla, a raíz de la legislación de la Mesta,
a partir del siglo XIII, debían pasar a propiedad de las mestas o concejos de ganaderos. Y es que la ganadería en España no fue un regalo de los dioses ni de la naturaleza, sino fruto del trabajo de muchas generaciones. Sin la ganadería, si la ganadería ya estaba institucionalizada y legislada en el siglo XII, era porque era una cosa que nos tomábamos muy en serio y que nos había costado mucho trabajo.